No todos deberíamos invertir igual. En ocasiones hemos escuchado fórmulas de carácter universal que nos dicen cómo deberíamos invertir nuestro dinero, pero hay diferentes metodologías que también pueden ser importantes considerarlas. Hoy te voy a hablar acerca del capital humano, que prácticamente consiste en de qué manera podemos generar ingresos, qué tan predictibles son y sobre todo qué tan estables son. Acompáñame para que veamos esta metodología y puedas incluirla dentro de tus finanzas personales y tu portafolio de inversión. Soy César Martínez Constantino y ayudo a las personas a tomar decisiones financieras inteligentes. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, las finanzas son personales. No es como que si hay un activo o alguna empresa que esté de moda tenga que invertir ahí o tenga que copiar el portafolio de algún vecino, algún amigo, algún conocido o incluso algún inversionista en Nueva York. No necesariamente tiene que ser así. Tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes contextos en los cuales estamos. Habrá gente que tiene hijos y no puede invertir de la misma manera que una persona que no tiene hijos. Hay diferente tolerancia de riesgo porque no puedo soportar tanto riesgo dado que hay gente que depende de mí, o puedo asumir mucho más riesgo si no hay gente que dependa de mí. Tu capital humano prácticamente quiere decir que es la manera en la que nosotros generamos dinero a través de nuestro trabajo. Existen trabajos que tienen una mayor estabilidad y existen trabajos que no tienen tanta estabilidad. Pongamos un ejemplo. Si yo sé que cada mes, cada quincena voy a estar recibiendo mi pago constantemente de nómina y tengo al menos un contrato firmado por cierto tiempo, al menos puedo tener la estabilidad o la predictibilidad de que voy a estar recibiendo ese dinero durante ese plazo. Entonces prácticamente se puede asemejar a invertir en bonos. Recordemos que los bonos son instrumentos de renta fija que sabemos cuánto nos va a pagar al término del plazo y durante el plazo nos va a estar pagando cupones. Y también está la otra parte, la parte en la que eres un emprendedor o tienes un negocio propio. Claramente va a depender mucho de la estacionabilidad de los negocios y también va a depender mucho de qué tan bien o qué tan mal está teniendo el ciclo económico en la actualidad. Va a haber meses en los que venda más, va a haber meses en los que venda menos. Entonces no puedo tener una predictibilidad de flujos, o sea, no voy a saber cuánto voy a ganar mensualmente porque va a depender de muchos factores. Esto se asemeja mucho más a tener una acción, la incertidumbre de no saber cómo va a terminar y tampoco puedo saber con exactitud cuánto tiempo puedo seguir generando la misma cantidad de flujo de efectivo. El principio básico de inversión es el hecho de diversificar nuestras inversiones. El inconveniente viene cuando sobreconcentramos todo en un solo activo o en solo riesgo. Entonces, esto permite que podamos tener movimientos bastante abruptos, dado que se va a mover cómo se están moviendo nuestras inversiones. En caso de que diversificáramos, podríamos tener protecciones, lo cual impediría que nosotros perdiéramos tanto dinero como si estuviéramos sobreconcentrados en un mismo activo, sector o país. Este es un ejemplo que puede suceder en caso de que yo tenga un negocio. Como bien sabemos, el hecho de tener un negocio no me garantiza nada. Todo es prácticamente variable y dependen de otros factores externos para que yo pueda seguir generando ventas o flujo de efectivo. Esto mismo pasa con tener acciones. Las acciones también pueden llegar a ser afectadas por los ciclos económicos. Entonces, en caso de que haya algún tipo de recesión, dependiendo también los sectores y el tipo de empresa a la que nos dediquemos, va a depender mucho de si le va mal a la mayoría, hablando de un riesgo sistémico, que le vaya mal a todo el sistema, prácticamente estaría asumiendo el riesgo de que le está yendo mal tanto a mi negocio como a mis inversiones. Entonces, el hecho de sobreconcentrarlo puede llegar a ser contraproducente, dado que no tendría una protección o no tendría algo que me permita soportar este tipo de movimientos. Es por lo que no necesariamente el hecho de que yo tenga un negocio quiere decir que también tenga que invertir en acciones, porque al final, lejos de diluir mi riesgo, al contrario, estoy trayendo más y sobreconcentrándolo en un mismo tipo de activo. En todo caso, si yo llego a tener el caso opuesto, que tengo un contrato, alguna plaza, o al menos tengo la certeza de que voy a estar cierto tiempo en un trabajo, puedo tener la certidumbre de que se me va a pagar dependiendo de mi periodicidad de pago, ya sea quincenal, semanal, mensual, etcétera, que voy a tener ese dinero. Por ende,
hasta cierto punto puedo asumir un poco de más riesgo. ¿Por qué? Porque no necesariamente tengo que depender de que los factores económicos dicten mis ganancias, ni tampoco dependo de alguien más porque me pague. Esto quiere decir que si llega a haber algún problema en cuestión de mis inversiones, toda vez de que yo esté invirtiendo en acciones, puedo asumir el riesgo de que el siguiente mes o el siguiente periodo de pago yo puedo tener dinero de igual forma. Entonces, el hecho de que yo esté perdiendo hasta cierto punto minusvalías durante cierto tiempo no compromete mis finanzas, dado que estoy consciente de que el siguiente periodo de pago voy a recibir ingresos. Esto claramente no se está interpretando de manera de que el 100% de mi salario lo tengo que invertir. No, el porcentaje que tenemos destinados para ahorro o para inversión o para algún objetivo puede llegar a tener alguna fluctuación, pero el hecho de que yo tengo la predictibilidad de mi trabajo y la estabilidad de mi trabajo puede permitir que eso no me comprometa mis finanzas, dado que es meramente posible que si yo llego a tener alguna minusvalía dentro de mi inversión, se pueda el siguiente periodo de pago compensar o sopesar. Y de esta forma, si el activo se encuentra barato y mi estrategia de inversión así lo dice, puede ser que yo pueda invertir más. Lejos de que yo me apanique y salga y venda, puedo comprar más del mismo activo toda vez que yo esté cumpliendo mi tesis de inversión pactada en un primer momento. En ocasiones este puede ser un factor que sí determine el rumbo de las finanzas personales, dado que hacemos el portafolio de inversión tomando en cuenta algunos factores, pero estamos pasando por alto el capital de trabajo. Esto es de suma importancia porque pues es de la manera en la que nosotros generamos ingresos. Entonces, eso puede ser una piedra angular en el tener un portafolio bien diversificado y bien elaborado, o puede llegar a ser el hecatombe de que prácticamente pierda el dinero que esté invirtiendo e incluso pueda llegar a tener bastantes problemas de liquidez en mi negocio, dado que estoy asumiendo mucho riesgo. Entonces considero que el equilibrio entre ambos puede llegar a ser una manera muy efectiva de poderlo complementar, y a su vez, en caso de que yo estoy teniendo o dependo de ingresos variables como los de tener un negocio, es de vital importancia tomar en cuenta el fondo de emergencia, porque el fondo de emergencia va a permitir ser mi cobertura, o en caso de que llegue a haber algún problema con mi negocio, pueda hacer frente a todos mis compromisos, al menos de corto plazo, si es que tengo que realizar pagos o tengo que pagar nóminas, proveedores, etcétera, pueda subsistir al menos el tiempo que yo haya determinado de mi fondo de emergencia. Entonces, como podemos observar, todo puede converger de una manera en la cual no estoy diciendo que todo se invierte en uno ni en otro, sino que pueda ser un mix, una mezcla de diferentes filosofías de inversión, pero dentro de mi mismo portafolio. Porque de igual forma, recordémoslo, la manera de que generamos ingresos también debe de ser considerada. Es por eso que no debe de ser tomado en cuenta como fórmulas generales, sino que al final todo va a depender de cómo son mis finanzas personales. Por eso hago tanto hincapié en que no debe de ser tomado en cuenta a rajatabla diferentes metodologías de inversión, ni tampoco copiar las estrategias que tienen diferentes inversionistas, o tampoco invertir en lo que está de moda o lo que está teniendo mucho auge últimamente, sino que es necesario analizar nuestro entorno y sobre todo nuestras condiciones económicas. Lo interno considero que puede llegar a tener mucho más peso que lo externo. Entonces, es necesario poder hacer cuentas, hacer un presupuesto, y de acuerdo a esto es que siente las bases de nuestra filosofía de inversión y sobre todo la tesis de inversión, que prácticamente es qué vamos a invertir, de acuerdo a qué, por qué, y de esta forma al menos podamos tener la inversión justificada. O sea, justifico del por qué estoy invirtiendo en esto, dadas estas razones y dado mi perfil de riesgo. También estoy considerando mis finanzas personales y el capital de trabajo, como se los comenté en este video. Nos vemos en la próxima.